Presidenta, buenos días. Gustavo García de Comunicante MX, somos un medio de Baja California y Alerta Multimedia. Presidente, y aprovechando que está Pepe Merino, igual y tiene que ver con lo que nos acaba de explicar, hay un caso muy sonado en las redes sociales de una doctora en Puebla, Marilyn Coate, que todos sabemos, COFEPRIS ya intervino, también las autoridades de Puebla ya clausuraron este consultorio. Sin embargo, llama la atención que así como ella, esta semana se han dado a conocer otros casos de médicos que probablemente su profesión no les acredita ser cirujanos. En Durango acaban de detener a una química y un enfermero que realizaban liposucciones, o algunos licenciados en estomatología, dentistas propiamente, que están realizando cirugías sin ser cirujanos maxilofaciales. Entonces, aquí la pregunta es si el gobierno federal, la agencia que dirige Pepe Merino, tienen proyectado que existe una plataforma donde los mexicanos, más allá de entrar al Registro Nacional de Profesiones, porque ahí podemos validar por cédula profesional que estudió, pero no podemos ver qué le da derecho a ese profesionista realizar ya propiamente la actividad profesional, que pudiéramos nosotros los mexicanos verificar con quién nos estamos atendiendo, quién es la persona que nos está recetando propiamente algún medicamento. Y obviamente este Registro Nacional de Profesiones, curiosamente, está en la SEP y no está en la Secretaría de Salud, específicamente el área médica. Entonces, esa sería la primera pregunta, Presidenta, si tiene algún proyecto para que nosotros podamos de alguna manera prevenir este caso tan sonado, que ya se están tomando acciones, pero pues al final del día fue mediático. Sí, podemos mejorar. ¿Por qué está en la SEP? Porque es la Secretaría de Educación quien da los títulos y las cédulas profesionales. Pero podemos trabajar con Secretaría de Salud también para que la gente conozca si realmente tiene la cédula profesional. Este es un caso de fraude, pero más vinculado con temas de salud, que es muy grave. Entonces, aparte de un tema administrativo, es un tema penal. Entonces, no puede una persona ofrecer servicios de salud, que es algo delicado, cuando no tiene la cédula profesional para ello. Entonces sí es importante que el ciudadano se informe, pero también pues todas las denuncias que tenga que haber, porque puede ser muy grave. Además, en este caso era medicamentos controlados. Entonces, imagínense. Es correcto. Como segunda pregunta, Presidenta, sé que esta semana usted le puso feliz esta ley de protección animal que se aprobó en la Cámara, en las cámaras, y sé que también hay un compromiso del gobierno federal para que los animales, las mascotas que existen en México tengan este cuidado y protección. Con datos propiamente del INEGI nos dice que 57% de los hogares mexicanos tienen mascotas y designan un promedio de su ingreso para el cuidado de estas mascotas. Pero específicamente cuando se enferman estas mascotas se destinan entre 300, 800 pesos por consulta con un veterinario, y podría ser más cuando se requieren análisis específicos. Le quiero preguntar, Presidenta, si hay planes también del gobierno federal para crear clínicas veterinarias para los mexicanos que no pueden pagar estas consultas, que podrían, insisto, ser muy altas, y que en muchas ocasiones se toma la decisión de dormir al animal o a la mascota porque no hay el recurso para salvar su vida. Sí, la mayoría de esta atribución se quedó en los estados. Hay una parte que corresponde en el IMSS Bienestar a la federalización de los servicios de salud cuando se firma por convenio, pero la mayoría de esta atención a mascotas, a animales, queda en las entidades de la República, incluso en municipios. Entonces son parte de, inclusive cuando se haya firmado el IMSS Bienestar, se queda esa atribución en los estados, y ahí podemos colaborar y apoyarles para ver qué más se necesita. De acuerdo, Presidente. Y finalmente, en Tijuana, el día de ayer visitó la secretaria de Turismo, la licenciada Josefina Rodríguez, visitó Tijuana junto con el alcalde Ismael Burgueño. Recorrieron el renovado Centro Histórico de Tijuana, un centro histórico que tiene mucha historia, mucha cultura, una ruta gastronómica impresionante, de las mejores de México, el Museo de la Lucha Libre, el Museo del Juguete. Sin embargo, Presidenta, creo que Tijuana merece una oportunidad por los mexicanos para que se impulse esta ciudad como un lugar
de destino turístico. Usted ha estado varias veces en el último año, ha estado varias veces en Tijuana, y justamente le quiero preguntar, Presidenta, si usted recomendaría a los mexicanos que le den esa oportunidad a Tijuana para estos recorridos turísticos que se planean en familia, que se planean en viajes, y cuál es su lugar favorito ahí de Tijuana. Gracias, Presidenta. Tijuana es una ciudad muy especial porque es crisol del país. Así como la Ciudad de México se hizo con migración de muchísimos lugares, hoy el principal crecimiento de la ciudad no es por migración, sino el propio crecimiento poblacional, aunque es muy poco de la Ciudad de México de quien nació en la Ciudad de México. Pero en la capital es un crisol cultural de todo el país. Y Tijuana tiene esta característica, porque llegaron muchos oaxaqueños, oaxaqueñas, hay una comunidad ahí muy importante, y entonces conservan su cultura, pero al mismo tiempo hay un sincretismo con otras culturas, y llegan muchos mexicanos y mexicanas de distintos lugares del país. Y esto ha hecho de esta ciudad pues un lugar muy rico en cultura. Mucha gente llega ahí para buscar pasar la frontera, pero muchos se quedan en Tijuana. Entonces estamos trabajando con la gobernadora, con Marina del Pilar, para mejorar algunos servicios públicos importantes, por ejemplo agua potable. Hay un plan de una planta desaladora en Rosarito que permita también suministrar agua a Tijuana, pero Tijuana por sí misma pues tiene una riqueza cultural enorme. Entonces, pues claro que recomiendo ir a cualquier lugar del país y en particular a Tijuana. Gracias. Gracias. Presidenta, qué gusto saludarla. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Juan Carlos Sagredo, soy reportero de Siker, vengo del estado de Jalisco y le agradezco mucho el espacio. Presidenta, el nuevo gobierno del estado de Jalisco entrará en funciones en 3 semanas. A la fecha no se ha realizado una reunión entre usted y el nuevo gobernador, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro. Quisiera preguntarle, ¿ya hay una fecha para que se realice ese encuentro? Y de ser así, ¿qué proyectos destacaría en ese encuentro en beneficio para las y los jaliscienses? Sí, nos reuniremos ya que él tome posesión para poder trabajar igual que con todos los gobernadores del país, que cuando vamos a su entidad nos reunimos en gabinete, su gabinete y nuestro gabinete, para poder definir los proyectos estratégicos. Hay varios temas en Jalisco, desde el saneamiento del Lerma Santiago hasta que se hizo algo, por cierto, en este sexenio, hasta otros proyectos importantes. Entonces ya habrá momento para reunirnos con el gobernador. Muchas gracias. Como segunda pregunta, Presidenta, Jalisco será sede del Mundial en 2026 junto con la Ciudad de México y el Estado de Nuevo León. El gobierno de Jalisco, el nuevo gobierno, contempla una asignación presupuestal en 2025 para la creación de un sistema de transporte público que conecte el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron. Esto permitiría que miles de visitantes que vengan por el Mundial puedan dirigirse directamente del aeropuerto al estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Está usted al tanto de este proyecto y si la Federación contempla destinar recursos para este sistema? Muchas gracias. Sí, ya platicaremos con el gobernador electo, que pronto ya será gobernador constitucional. Aprovecho para decir que de manera honorífica, con un pequeño mínimo apoyo, decidí nombrar a Gabriela Cuevas para ser la representante ante distintas instituciones junto con la Secretaría de Turismo para atender el tema del Mundial 2026. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, preguntarle en el tema de la digitalización,
si están pensando echar mano de herramientas propias de creadores, desarrolladores propios, o si están pensando en contratar a proveedores externos y cómo funcionaría este proceso de hacer más eficientes los recursos que se tienen actualmente, y si están pensando en utilizar CRMs, etcétera. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. ¿Quieres contestar, Pepe? Muchas gracias. Sí, la apuesta es generar soluciones nosotros, ¿no? Que el gobierno soluciones propias y hacerlo con un equipo de servidores públicos, en este caso ingenieros e ingenieras, pues que se dediquen al desarrollo de estas soluciones. En el caso, habrá algunos casos en los que se requieran algunas contrataciones, sobre todo para poder hacer el tránsito entre servicios que hoy están contratados con privados y su sustitución por un servicio propio, y garantizar pues que evidentemente la atención a las personas no pare, ¿no? Y que en esta transición pues sea lo más suave posible. Pero sí, la apuesta, como lo hicimos en la Ciudad de México a iniciativa de la presidenta, es que el gobierno genere sus propias soluciones. Gracias. Y como segunda pregunta, Presidenta, hoy se conmemora el Día Mundial de la diabetes mellitus. Se calcula que en el país existen alrededor de 12 millones con esta enfermedad. En el Hospital General de México hoy habrá alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, habrá una jornada de detección gratuita, oportuna para esta enfermedad. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si ha considerado la posibilidad de que, adicional a el tema de no saleros en la mesa, los etiquetados frontales y el tema que recientemente se autorizó, y por fortuna que ya no se vendan estos productos con ingredientes críticos que le llaman la comida chatarra en las escuelas, están pensando en que se pudiera hacer, no me gustaría utilizar la palabra obligatoria, pero que sí se pueda realizar en tiempo y forma la actividad física en las escuelas, sí o sí? Porque hay veces que de pronto entiendo que el tema del invierno es un irritante y puede dañar las mucosas, pero a veces hay algunos otros factores que no le dan tanta importancia al ejercicio, y los expertos dicen que una de las maneras de prevenir la obesidad, que pudiera ser el inicio de varios desencadenantes metabólicos, entre ellos la diabetes mellitus, es justamente ejercitarnos. Y desafortunadamente las encuestas mencionan que México es uno de los países en donde más gente prefiere no moverse. ¿Qué hay al respecto? Gracias. Son varios programas y varios, digamos, metas. Por un lado es la prevención. Prevención significa evitar el consumo o la alimentación, o alimentarnos con productos chatarra desde la niñez, pero en general también adolescentes, adultos, adultos mayores. Entonces la prevención, que tiene que ver con alimentación, tiene que ver con disminuir la vida sedentaria, como bien tú dices, con ejercicio, caminar y hacer cualquier tipo de ejercicio que permita tener una vida más sana. Entonces, para ello está la materia que ya existe de vida saludable, o el área ya dentro de la nueva escuela mexicana que tiene que ver con ello, el que ya no haya productos chatarra en la venta de las cooperativas en las escuelas públicas y privadas, y también pues una campaña que, como parte de los lunes de vida saludable, vamos a desarrollar. Miguel Torruco está en la Secretaría de Educación Pública y él se va a encargar de esta parte del deporte comunitario. Tiene varios proyectos que ya va a venir a presentar. Por ejemplo, la clase de box más grande del mundo que hicimos en la Ciudad de México, la vamos a llevar a nivel nacional. Eso significa que no solo sea un día que en las plazas públicas se haga este ejercicio, sino prepararnos desde antes para poder llegar a este día y que se visualice la importancia de hacer ejercicio a través
de estas prácticas relacionadas con el box. Pero tiene también un proyecto para fútbol, tiene un proyecto para olimpiadas escolares que permitan trabajar con los maestros de educación física, maestras, para poder hacer torneos a nivel nacional. Existe ya una parte, pero los vamos a reforzar, y algunas otras acciones que tienen que ver desde la niñez hasta ser adultos con esta parte. La otra parte tiene que ver con detección. A veces tenemos niveles altos de azúcar y no lo sabemos, y al no saberlo a tiempo, pues entonces se va agravando. Para ello, una parte muy importante es el programa de salud casa por casa, aparte del fortalecimiento del sistema de salud para las y los adultos mayores. Recuerden que todos los adultos, adultas de 65 años y más que reciben su pensión, a partir del próximo año van a recibir una visita por siempre, porque va a ser un programa permanente de trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que los visiten una vez al mes o una vez cada 2 meses. Van a pasar a su casa y les van a tomar sus signos vitales, hacerles varias preguntas. Si detectan algo, los llevan al centro de salud. Si detectan algo que tiene que ver con una prescripción que ya tienen, pueden incluso tener la licencia para poderlo recetar. El fortalecimiento de las farmacias de bienestar que vamos a hacer. Entonces, de esta manera vamos a detectar, porque también lo que pasa es que hay quien ya tiene principios de diabetes y no lo sabe. Entonces, este programa nos va a ayudar para que particularmente a las y los adultos mayores lo puedan saber, puedan ser medicados o también desarrollar todas las actividades preventivas. Entonces, son las dos: prevención y detección temprana para evitar complicaciones posteriores. Gracias, Presidenta. Y finalmente, ayer en la presentación de Original vimos que las artesanas vieron con mucho agrado que usted decía que se va a hacer 4 veces al año y no una como actualmente se hace. Tanto la Secretaría de Cultura como la subsecretaria también estuvieron muy contentas al respecto. Y yo quisiera saber si ahora que se hace esta edición, también decía la jefa de gobierno, Clara Brugada, que también ahí va a haber una relación. ¿Cómo va a ser ese tema de la relación? Si solamente se va a quedar la exhibición y la venta en Los Pinos, o se moverá eventualmente a alguna otra parte de la ciudad, y también conocer cuáles serían estos estados con los que han pensado en iniciar esta muestra textilera que vale la pena ir a ver. Ya vendrá la Secretaría de Cultura, es algo que hemos estado trabajando. Las mujeres que vienen de comunidades de pueblos originarios, de pueblos indígenas, también hombres, pero principalmente las mujeres, desarrollan distintas, lo que llamamos artesanías o arte popular, que son bellezas extraordinarias. Son textiles, pero también hay trabajo en madera. Por ejemplo, el amate, si se fijan, ya prácticamente no hay amate, porque ya este árbol se ha ido terminando. Y muchas otras formas de expresión cultural. Parte del problema es que no tienen espacios de comercialización. Entonces, muchas veces son víctimas o del intermediarismo, que adquieren los productos a bajo costo y después los venden a mayor costo, y quien gana es el intermediario. También pasa con los productos agropecuarios. Entonces, lo que queremos pues es disminuir ese paso para que pueda haber una comercialización, puedan vender las artesanías a los precios justos, sin regateos, porque también hay esa práctica, y que se recupere, porque Original también tenía el objetivo de evitar los plagios de muchas empresas que plagian los dibujos tan bellos y que ni siquiera llevan
los derechos de autor de muchas mujeres o comunidades o pueblos indígenas. Entonces tiene ese objetivo y además llevar la comercialización de tal manera pues que se conserve esto que es maravilloso y que es parte de nuestra cultura y que es la riqueza cultural de México. Hay muy pocos países en el mundo que tienen esta riqueza cultural que se expresa a través de esta forma de cultura, de arte popular, de artesanía. Entonces queremos presumirla, pero que le llegue el beneficio a quien la realiza. Entonces por eso son mecanismos de comercialización, tanto en Original, en Los Pinos o en otros lugares, con ferias, espacios, como también fortalecer a FONART, que es una institución que nació hace muchísimo tiempo y que tenía ese objetivo y que ahora queremos potenciar y al mismo tiempo seguir defendiendo pues los diseños originales. Tiene todos esos objetivos y ya lo informaremos. Buenos días, Presidente de la República, funcionarios, servidoras públicas, buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. El día de ayer se conoció que de manera preliminar México habría perdido el panel en materia de maíz transgénico, toda vez que para nosotros, nosotras, los mexicanos, el maíz pues es un asunto, no solamente es el alimento básico, es un asunto de identidad, de cultura, de biodiversidad. ¿Qué va a hacer México en ese sentido si es que ahora se ha levantado, digamos, o se levantará esa prohibición de la importación de maíz transgénico? Sí. Hay que hacer la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo. México es autosuficiente en maíz blanco y nosotros tenemos por obligación, porque es una obligación de los gobiernos, conservar nuestra biodiversidad. Y la biodiversidad no solamente es en la diversidad animal, vegetal, sino genética. Todas las razas o variedades de maíz, pues nuestra obligación es conservarlas, porque el maíz es producto de la domesticación de los pueblos originarios o de antes incluso de las grandes civilizaciones de México que fueron domesticando esta planta que hoy alimenta no solo a México sino al mundo entero. Los organismos genéticamente modificados lo que hacen es que en laboratorios modifican los genes, supuestamente para mayor alimentación. Hay quien no piensa que es así, que puede tener daños a la salud. Pero tiene un problema adicional, que es que el campesino depende siempre de la semilla. O sea, cuando uno siembra un maíz híbrido que no es genético, está modificado pero no en laboratorio con los genes, sino como parte pues de la mejora de un cultivo, compra la semilla y depende de la semilla para poder seguir cultivando el maíz. Pero además se pierde pues la diversidad genética de los maíces que surgieron de nuestros pueblos y que se han seguido conservando. Entonces nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. Ya en la parte comercial, pues ya se verá, sobre todo la parte de maíz amarillo, que principalmente alimenta aves o cárnicos, para la producción de cárnicos. Entonces, pero la parte fundamental de la conservación de nuestro maíz, de nuestras razas de maíz, esa va a quedar en la Constitución.
¿Estará enviando una iniciativa al respecto? Ya está ahí, la envió el presidente López Obrador. Está por aprobarse en los próximos días, espero, en la Cámara de Diputados. Presidenta, y con respecto del maíz amarillo, por supuesto que se utiliza más hacia el ámbito forrajero. Sin embargo, durante el sexenio anterior había la intención de que México también alcanzara la autosuficiencia en este tipo de maíz. ¿Continuará con esta política en la actual administración? Sí, se va a buscar. También estamos ahora destinando un esfuerzo muy importante al frijol, porque la alimentación básica de las y los mexicanos, nuestra alimentación básica, pues tiene que ver con la alimentación de la milpa. La milpa era la alimentación principal de los pueblos originarios y en muchos lugares de México lo sigue siendo. La milpa es la siembra de maíz, pero en el mismo lugar de frijol, de calabaza, lo cual, además de la diversidad alimentaria, tiene la gran virtud que conserva los suelos. El frijol, por ejemplo, fija nitrógeno. Entonces queremos avanzar mucho en la autosuficiencia de frijol, porque importamos 300,000 toneladas de frijol. Por eso este programa que anunció aquí Julio Verdeguer y su equipo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y también lo anunciamos en Zacatecas, de recuperar la planta productora de semillas para ir mejorando la semilla, pero no en laboratorio genéticamente, sino la mejora que se da en los propios cultivos a partir de las distintas instituciones públicas de México y con los campesinos. Y después ya también iremos sobre otros cultivos. Presidenta, y en otro tema, si tiene usted fecha de reunión con los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, de los 43 que fueron desaparecidos, y también qué estrategia estaría usted planteando en su administración para lograr verdad y justicia, algo que todavía se ha demorado, no obstante los avances que se pudieron realizar en el sexenio anterior, pero que también, bueno, pues quedaron precisamente en pendiente. Nos vamos a reunir pronto, estamos ahí con el subsecretario Arturo Medina, ya buscando un día de posible reunión, y lo platicaría con ellos primero. Creo que nuestra responsabilidad primero es hablar con ellos nuevos, que lo platiqué en su momento cuando era presidenta electa todavía, cómo fortalecer la investigación de este caso. Doctora, y también en ese sentido, con respecto de las escuelas normales rurales, pues este ataque a los normalistas, a los 43, pues no fue solamente resultado de lo que ocurrió esa noche, sino de una campaña que hubo durante mucho tiempo, sobre todo en el ámbito del neoliberalismo, con este programa educativo en el que todo el mundo tenía que pagar por la educación, así como por los servicios de salud, etcétera. Pues las normales rurales eran un modelo totalmente contrario, digamos, a estas directrices neoliberales, porque el modelo es que son escuelas que se señala para pobres, no se paga por la educación, por el contrario, se les da una beca, hay comedor, hay dormitorio, y hay 5 ejes del normalismo rural que se generaron desde la época de la Revolución. Se ha señalado todo el legado que México le debe a las normales rurales en materia de alfabetización de las comunidades más apartadas, y durante el sexenio pasado hubo la posibilidad de que se protegiera este modelo educativo de las normales rurales desde la Constitución. Sin embargo, bueno, pues ya no se llegó, digamos, a presentar una iniciativa al respecto, y preguntarle si usted tendría la intención o su administración de retomar esta iniciativa. Sí, es parte de lo que está trabajando el secretario de Educación y parte del programa que tenemos para la SEP, y ya lo informaremos en particular. Muchas gracias. Gracias.